Es hermoso estar acá en la casa del Señor. Padre bueno, háblanos, que tu iglesia oye. Háblanos, Señor, que tu siervo oye. Esas fueron las palabras del sacerdote Elí dadas a Samuel cuando le dijo: cuando oigas la voz, vas a decir: habla Jehová, que tu siervo oye. En este día, Señor, vamos a oír la voz de la palabra profética más segura, Señor. Y que se cumpla ese rema en nosotros y la palabra pueda ser revelada, 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 Dios, conforme la enviaste, Señor. Bendigo al pueblo y yo te pido, Dios, que hables a nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Se recuerda. Gracias Marito. Se recuerda la historia de José, del revelador de sueños. Es interesante cómo ese joven, son las cosas que Dios me permite ver. Y creo que es el tiempo que Dios nos va a hacer entrar. Quizás estoy adelantando lo que vamos a profetizar este año. Es interesante que a la edad de 17 años, José tiene un sueño. ¿Se recuerda el sueño de José? Las espigas que se doblegaban, las estrellas que se inclinaban, el sol, la luna, y él no logra comprender el sueño. Él no lo logra entender. Y cuando buscó respuesta, buscó en gente equivocada. Dígale al que está al lado: no busque respuesta en gente equivocada. Buscó respuesta en gente envidiosa. Buscó respuesta en gente malvada. Buscó respuesta en gente que tenían un corazón malo. Y por esos sueños de Dios en su vida, a él casi lo matan y casi lo asesinan. Estaba en los planes de Dios que él no muriera y no iba a morir hasta cumplir el propósito de Dios. Pero cuando ya tiene cerca de los 30 años, está encarcelado y llegan dos funcionarios del reino a la cárcel. ¿Se recuerdan quién eran? ¿Quién eran? El copero y el panadero. Se fueron presos. Ahora se están yendo sus secretarios, se están yendo esa alcaldesa. Oye, se están yendo gente de gobierno. Yo lo encuentro maravilloso. Justicia. Da lo mismo del color político. Nadie se tiene que creer que no puede ser juzgado. Siempre estaremos delante de la justicia, de la verdad. Vote por mí. Nada. Mira, a creer que para esta campaña me ofrecieron candidatura de alcaldía. No, le dije yo. No. Me dijeron, sabíamos la respuesta que nos iba a dar, pero queríamos preguntar igual. No, le dije yo, no. Andar metido en esas cosas. No. El copero y el panadero. Cuando el panadero le entrega el sueño a José, se recuerda usted, esto es de cuna profética, pero hago mi repasadita y no tiene que ver con el mensaje, pero hallé propicio poder hablarlo. ¿Se recuerda usted dónde llevaba el pan el panadero? En la cabeza. Y por tener el pan en la cabeza, ¿qué ocurrió con ese pan? Cuna profética. ¿O pregunto con nombre? ¿Qué pasó con ese pan? Wow, estamos al aire, Señor, perdónanos. Perdónenos si no damos respuesta. ¿Qué pasó con ese pan? Vinieron las aves, se la comieron. Que el pan
no solo llegue a nuestra cabeza, porque el pan en la cabeza es sinónimo o figura de conocimiento. Pero ese pan tiene que bajar a nuestras manos, que tiene que ver con las obras que yo tengo que hacer ese conocimiento. Hay gente que sabe mucho pero obra poco. Y ese pan de la cabeza no solo tiene que llegar a las manos, sino que tiene que llegar a nuestros pies para que nosotros caminemos en esa enseñanza. Entonces, al panadero le dijeron: en 3 días te cortan la cabeza. Porque el pan solo lo tienes en tu cabeza. Nunca bajó a tus manos y nunca bajó a tus pies. Dígale al que está al lado suyo que no te pase como el panadero. Como introducción, Dios mío, tengo unas ganas de comerme un churrasco. No habrá un hijo que se auspicie en este país. Cuando llegué a Chile, lo único que dije: quiero comerme un churrasco. Mi esposa me reta: quiero comerme un churrasco. Aunque allá comí unas hamburguesas, las In-N-Out. Pastor Marcialito, te esperan. Te ponen las que tú quieras. Me hacían así, In-N-Out, y hay muchas solteras esperando allá también. No. Ya estoy bromeando, ya me salí, ya me desubiqué. Pero no dije mentira. Quizá el pastor Javi está viendo y se te está riendo. ¿Dónde estaba yo? En José, en Marcial, ¿en dónde? Del panadero. ¿Qué pastor más disperso? El diseño profético. ¿Quiere escuchar un diseño profético? Pero el pan, ¿dónde tiene que llegar? A las manos. O si no, Ezequiel trae la voz de Dios como profeta. Y dice: el pueblo de la tierra usaba de opresión. Lo que está diciendo Ezequiel es que hay una crisis en la tierra. Hay opresión, hay injusticias, hay violencia, como la tierra que hoy gran parte se está viviendo. El pueblo de la tierra usaba de opresión, cometía robo al afligido y menesteroso hacía violencia, y al extranjero oprimía sin derecho. Y dice Dios: busqué un hombre, busqué entre ellos hombre que hiciese vallado, que se pusiera en la brecha delante de mí, a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Dice Dios: yo estoy consciente del problema de la tierra. Estoy consciente de la hambruna que pueden haber en algunos países. Estoy consciente de la injusticia que se dan en algunos gobiernos. Estoy consciente en el hambre que algunos están pasando. Estoy consciente que se le está oprimiendo al menesteroso. Estoy consciente de todo. Pero busqué un hombre que se pusiese en la brecha, que hiciese vallado. Que el vallado y la brecha es figura de alguien que puede estar orando a favor de la necesidad que se está presentando en la tierra. Y dice Dios: no lo hallé. O sea, buscó en la tierra a uno y no lo halló. Nadie que hiciese vallado, nadie que se pusiese en la brecha. Solo el verso 30 en la versión lenguaje actual. Yo he buscado entre ellos a alguien que los defienda, alguien que se ponga entre ellos y yo. Eso es oración, intercesión. Y que los proteja como una muralla. Alguien que me ruegue por ellos para que no los destruya.
pero no he encontrado a nadie. La versión RBC: yo he buscado entre ellos a alguien que se enfrente a mí. Mire esta versión como es así, hermano. Alguien que se enfrente a mí e intercede en favor de la tierra para que yo no la destruya. Y nuevamente dice: pero no he encontrado a nadie. Aquí hay tres cosas que analizar. La primera, hay una necesidad. Llámese en la tierra, llámese en una familia, llámese en la vida de una persona. Hay una necesidad. Hay algo que está pasando que no está bien. Y Dios, lo segundo que hay que analizar, que Dios está consciente de aquello. Porque la grande pregunta es: si hay tanta maldad, ¿por qué y dónde está Dios? Bueno, Dios está consciente de aquello. ¿Qué necesita Dios para intervenir? Buscar a alguien, buscar un hombre. Y cuando hablo de hombre, estoy hablando de género humano. Un hombre, una mujer que interceda, que se ponga delante de Dios y diga: yo quiero que esto cambie en mi vida. Voy a entrar en una comunión con Dios para que esto cambie en mi vida. Ya yo no quiero aflicción, no quiero destrucción, no quiero que mi familia se destruya, no quiero que mi hogar se destruya, no quiero que la ciudad, no sé hasta dónde alcanza su amplitud de ver la necesidad. No quiero que esto se destruya, no quiero. Y Dios dice: perfecto, yo tampoco, pero lo tengo que hacer a través de un hombre y no lo encuentro. Por lo menos hay dos personas que Dios busca: adoradores, que fue lo que dijo el Señor, en espíritu y en verdad. Y ahora el Padre dice que busca a alguien que interceda, alguien que entienda que hay una necesidad y quiera cambiar esa necesidad. Y lo que Dios está mostrándonos o enseñándonos en este diseño profético que le he llamado, que eso se puede cambiar desde la intercesión. La intercesión de un hombre con Dios puede cambiar el destino de esa persona. La intercesión de un hombre para con Dios puede cambiar el destino de esa familia, el destino de la vida de alguien. Entonces, para dar un ejemplo de lo que estoy hablando, nuevamente me voy a la palabra y nuevamente me voy a este libro, que para mí el profeta Samuel debe ser uno de los profetas que yo más admiro dentro de la Escritura. Porque no solamente era profeta, sino que era sacerdote, porque ofrecía holocausto, juzgaba a Israel, gobernaba antes de los reyes de las monarquías. Era un profeta muy completo. Fue un profeta que vio necesidad de formar escuelas, de formar a los discípulos. Un profeta muy magisterial, de mucha enseñanza, de mucha formación. Lo puedo ver en la Escritura. Pero dice que en los tiempos de Samuel, cuando Samuel era pequeñito y era un niño, Israel estaba en crisis. ¿Y cuál era la crisis que estaba en Israel? Que la palabra de Dios escaseaba. ¿Cuál era la crisis que tenía Israel? Que no había visión con frecuencia. La palabra visión es una palabra hebrea de nombre jasón, que significa revelación, que significa vista, significa profecía. ¿Y por qué Dios escasea su palabra cuando Dios no es escaso? ¿Por qué Dios no envía profecía frecuentemente cuando Dios nos habla siempre? Dice que Dios habla muchas veces y lo hace de muchas maneras. Algo está sucediendo en la tierra en aquellos días que está haciendo que Dios actúe de manera distinta. Y aconteció un día que, estando Elías acostado en su aposento, cuando los ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, y Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes de que la lámpara fuese apagada, Dios llamó a Samuel. Pero qué interesante que aparece este Samuel en escena. Y pongámosle la lupa. ¿Qué es ponerle la lupa? Mirar un poquito más profundo. ¿Por qué Samuel dormía donde estaba el arca? ¿Por qué Samuel tenía entrada a donde estaba el arca? Si la ley decía que solo el sumo sacerdote, una vez al año, en el día del Yom Kippur, en el día de la expiación,
tenía la autorización como sumo sacerdote de poder entrar al lugar santísimo donde estaba el arca. La pregunta que todos nos debemos hacer: ¿por qué Samuel estaba donde estaba el arca? Bueno, dice la escritura que su esposa, su madre Ana, de muy pequeñito lo trajo a la presencia de Elí para santificarlo y consagrarlo a las cosas de Dios con un voto nazareo. Y me imagino que el chiquitito buscó donde dormir y entró al lugar santísimo. Ahí se quedó dormido y yo me imagino que Elí lo vio, lo observó y dijo: si Dios le permitió y el chiquitito no se murió. Porque si los que entraban ahí sin la asignación se morían. Aun si el sumo sacerdote entraba mal, se moría si entraban atado a una cuerda y con unas campanitas en las vestiduras para ver si estaba vivo o no. ¿Y por qué Dios le permite a este jovencito de, imagino, unos 4 años, 5 años, así como quien acá, como el Simoncito? ¿Tiene 5 años, Simón? 6 añitos. Y entró y se quedó ahí. Y no le vino la muerte. Y Elí dijo: bueno, si Dios le permitió, ¿quién soy yo para prohibirle? Y lo dejaron durmiendo ahí. Y el niño creció. Pero antes que creciera Samuel, existe este relato histórico, llamémosle. 1 Samuel 1:1 dice: hubo un varón de Ramataín, de Sofín, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Joroam, hijo de Eliú, hijo de Toú, hijo de Suf, efrateo. Él tenía 2 mujeres, el nombre de una era Ana y el de la otra Penina. Penina tenía hijos y relata la historia, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de la ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban los hijos de Elí, Ofni y Fines, sacerdote de Jehová. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina a su mujer y a todos sus hijos, sea más de uno, y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero a Ana daba una parte escogida porque amaba a Ana, y dice el relato histórico, aunque Jehová no le había concebido tener hijos. Y su rival Penina la irritaba, la hacía enojar, la entristecía, y nuevamente se repite la frase en el siguiente verso: Jehová no le había concedido tener hijo. Y dice que así cada año, cuando subía a la casa de Jehová, su rival la irritaba, por lo cual Ana lloraba y no comía. Interesante que dice cada año. No dice un año, cada año. Entonces cada año Ana iba al templo y quería venir con gozo, con la alabanza, con la adoración, la palabra, pero ella se venía triste, se venía angustiada. ¿Por qué? Porque ella tenía una necesidad. Diga: Ana tenía una necesidad. Ahora diga: Dios también tenía una necesidad. Porque el sacerdocio estaba todo corrompido y él no tenía dónde poner una palabra. Detalles de Ana como intercesora. Ana, esposa del Elcana, estéril, se sentía desvalida y rechazada. Se consideraba en maldición porque no podía darle hijos a su esposo. Un día se derramó delante de Dios de una manera tal que parecía estar ebria, aunque estaba tomada por el Señor. Dios sabía la decadencia de Israel, que Israel estaba viviendo. Y los hijos del sacerdote Elí estaban en perversión y pecado. Ana hizo una oración distinta, no era egocéntrica. Ella clamó a Dios por un hijo que ella pudiera ofrecerle a Jehová desde su vientre. No pidió para ella, pidió para Dios. Y ese hijo iba a ser la respuesta de Israel. Vea esto. ¿Se recuerda lo que dijo Ezequiel? Busqué a un hombre donde yo pudiese me enfrentara. Busqué a un hombre que intercediera y no lo hallé. Quiero bendecir la tierra, quiero bendecir tu casa, quiero bendecir tu familia, quiero bendecir tu economía, quiero bendecirte, pero ando buscando para poder hacerlo. Solo uno me basta que se ponga en conexión conmigo y entre en una intercesión. Eso hizo Ana, que aunque estaba con amargura, cierto, y con tristeza, hizo voto diciendo:
Jehová de los ejércitos, si te dignares a mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí, no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva, sierva. Como Dios busca la intercesión desde la humillación, sierva. Y le dieras a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, no pasará navaja sobre su cabeza. Es un voto nazareo. Israel en crisis. Se repite el texto de Ezequiel: busqué a un hombre y no lo hallé. Aquí podríamos decir: busqué a alguien y sí la hallé. Encontré una mujer. Dios bendiga a nuestras hermanas. Nuestras hermanas son extraordinarias. Dios escucha la voz de una mujer que se puso en las brechas no solo por ella. Escuche, se puso en la brecha, hizo vallado no solo por ella, hizo vallado por su nación. Porque ella, en lo que le está diciendo, en esas palabras, Dios le está diciendo: Dios, yo tengo un problema. Estoy irritada, amargada, entristecida por años porque no he podido dar a luz. Pero por la intercesión se me revela que tú tienes un problema mayor, porque nadie se ha escuchado profecía de hace tiempo, nadie respeta tu gloria, no respetan tu presencia, el sacerdocio está todo contaminado, el padre sacerdotal ya está ciego, no corrige a sus hijos. Yo te vengo a proponer un negocio. Tú me solucionas el problema a mí y yo te lo soluciono a ti, ofreciéndote lo que me das. De esa intercesión Dios se acordó, porque busqué a un hombre y no lo hallé. Aquí podríamos decir: busqué a una mujer y sí la hallé. Que en este día el Señor te encuentre. Estoy profetizando que en este día el Señor te encuentre, que Dios pueda escuchar tu clamor y el clamor pueda subir más allá de lo que ha subido en este tiempo y pueda ser oído por Dios y entre en las memorias de Dios para que puedas tener respuesta para tu vida, para la tierra que Dios te ha dado, para la familia que Dios te ha dado, para la casa que Dios te ha dado, para la economía que te está esperando. Levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová y volvieron a su casa en Ramá. El Cana se llegó a Ana. ¿Y qué ocurrió? Jehová se acordó de ella. ¿De qué se acordó? ¿De la tristeza? No. ¿De qué se acordó? ¿De la amargura? No. ¿De qué se acordó? ¿De su irritación? No. ¿De qué se acordó? De su intercesión. ¿De qué se acordó? De su ruego. ¿De qué se acordó? De su clamor. Se acordó de ella. Y aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido a Ana, dio a luz un hijo. Aleluya. La intercesión da a luz hijos. Y le puso por nombre Samuel, que significa el oído de Dios. Entonces, qué interesante, escuche lo que le quiero trasladar. Qué interesante saber que Israel estaba en crisis y Dios ocupó la intercesión. Y la respuesta para esa crisis fue un profeta. La respuesta para esa crisis en Israel fue un profeta llamado Samuel, que significa el oído de Dios. Puede que sea otra la respuesta para ti, pero sí van a ser de la intercesión. Sí van a ser de un clamor, de una búsqueda. Creo que el Señor está llamando a su pueblo, y no solamente como un equipo de ministerio dentro de una iglesia, sino a una vida de intercesión. Lo que quiero trasladarte es que Dios escuchará tu clamor, y no solamente oirá tu clamor, sino que el Señor se acordará de tu clamor, y el Señor ocupará tu clamor para hacer una respuesta a lo que Él quiere hacer en tu vida, en tu casa y en tu familia. Aquí la respuesta fue un profeta llamado Samuel. Y Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel. Y usted conoce la historia. Él dio el código sacerdotal que tenían los sacerdotes en aquel tiempo, porque dice la palabra que aunque Samuel oía, la palabra no le había sido revelada. Hay gente que oye pero sin revelación. Hay gente que escucha un culto pero sin revelación.
Pero qué lindo que el sacerdote Elí le entrega el código sacerdotal, y parece que era un código de aquel tiempo, que aquel que lo decía, algo ocurría en el mundo espiritual, algo se le abría en el mundo espiritual, algo se le despertaba en el mundo espiritual que lo habilitaba a esta persona para oír la voz de Dios, o que se le revelara la voz de Dios. ¿Cuál era el código sacerdotal? Habla Jehová, que tu siervo oye. Ve y acuéstate, y si te llamare, dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Datos de Samuel: dormía donde estaba el arca del pacto. Desde niño fue preparado en la misma presencia de Dios para ministrar a toda una nación. Dios sabía que él iba a morir, pero él ya tenía escogido a su profeta, al cual el mismo Elí iba a preparar en cuanto a los oficios del templo. Samuel creció porque lo que nace desde la intercesión tiene que crecer. Y Jehová estaba con él, y dice que no dejó caer en tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel, qué interesante, porque antes la palabra escaseaba, antes la profecía no venía con frecuencia. Ahora todo Israel, desde Dan hasta Berseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Lo he dicho otras veces, el nacimiento de Samuel en Israel por lo menos restaura 16 cosas que no estaban bien en la nación. No es menor. Pero no se nos debe olvidar que todo comenzó con las rodillas de una mujer. Quizás Samuel se manifestó, oyó a Dios, hizo sus profecías, cumplió, hermano, hermoso, juzgó a Israel, cierto, sacrificó porque era sacerdote también. Pero no se nos debe olvidar que de las rodillas de una mujer que Dios encontró nace lo que hoy estamos viendo como Samuel. Busqué a un hombre que hiciese vallado, busqué a una mujer que hiciese vallado, busqué a alguien que se pusiese en la brecha. Quiero cambiar la historia de una casa, quiero cambiar la historia de una ciudad, quiero cambiar la historia de un matrimonio, quiero cambiar la historia de una familia. Todo va a comenzar con alguien que se arrodilla, todo va a comenzar con alguien que se humilla, todo va a comenzar con alguien que le permita a Dios entrar en escena. Y vengo a decirte de parte de Dios que Dios está esperando entrar en escena de tu vida, quiere entrar en la escena de tu matrimonio, quiere entrar en la escena de tu familia, quiere entrar en la escena de tu economía. Solo necesita que alguien interceda, solo necesita que alguien doble las rodillas para que le haga la entrada a Dios. Entonces ahora Samuel tiene otro oficio, porque Dios le dijo: tendrás que ungir a un rey. Aunque el primero falló y lo lloró y le dijo: bueno, ya me he provisto de otro rey, irás a la casa de Isaí. Y cuando pasaron todos los hijos, Samuel pregunta: ¿son todos estos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga. Envió pues por él y le hizo entrar. Y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. ¿Qué le dijo Dios al profeta? Levántate y úngelo. ¿Por qué? Porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante, ojo, el Espíritu de Dios vino sobre David. El Espíritu de Jehová vino sobre David. Ahora tenemos otra escena: el ungimiento de un rey. Otro tiempo para Israel. El rey conforme a su corazón. Pero ¿qué es lo que le quiero trasladarlo? Ahora estamos viendo un rey conforme a su corazón. Pero no hubo un rey en escena sin que antes apareciese un profeta de Dios. ¿Va conmigo? Y no hubo un profeta de Dios sin que antes apareciese una mujer orando. Entonces, ¿dónde comenzó la intervención de Dios? En la intercesión de Ana. Todos quieren llegar allá, al ungimiento.
Todos quieren llegar allá al derramamiento de aceite. Todos quieren llegar allá que el profeta te señale. Todos quieren llegar allá que el profeta te unja. Pero todo tiene un comienzo. Por eso le llamé el diseño profético. No podemos llegar allá al señalamiento. No podemos llegar acá a lo profético si primero no iniciamos en una intercesión. El rey David fue el segundo rey de Israel, pero el primero conforme a su corazón, ungido por el profeta Samuel. El Espíritu de Jehová vino sobre él, reinó, estableció el tabernáculo. Tengo que ir rápido ya que hay cronómetro ahí. Su pastor viene después de 10 y le ponen cronómetro. O a no ser que usted quiera irse para la casa, no me escucha de rato y quiere irse para la casa. Después me dice, lo extraño tanto, mi pastor. No entiendo nada. ¿No se quiere ir, cierto? El tabernáculo de David lo estableció David. Este no tenía divisiones ni paredes, había turnos de adoración 24 horas al día. Profetizaban a través de la alabanza y la adoración. David crea algo extraordinario en Israel. Alabanza continua, adoración continua, 24 órdenes sacerdotales, que más que sacerdotales eran de adoradores, cantores proféticos, porque fueron creadas de 3 padres proféticos, Asaf, Jedutún, Gemán, 3 videntes del rey, extraordinarios cantores, expertos en la música, pero videntes y proféticos. Pero vuelvo a lo mismo, no llegamos acá sin que hubiese un rey, sin que hubiese un profeta y sin que hubiese una mujer orando. No nos podemos olvidar de eso. Mire ahora, porque el relato que vimos fue 1000 años aproximadamente antes de Cristo. Y luego de 1000 años después de Cristo, se repite exactamente la misma historia, solo con cambio de personajes. Entonces entiendo por lo que el Señor me permite ver como ministro que es un diseño. No es un hecho aislado, porque se repite. Y le voy a hacer las semejanzas. Aconteció, Lucas 1:8, que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer incienso. Contextualicemos. ¿Cómo estaba Israel cuando Ana estaba orando? En crisis. La palabra escaseaba, no había visión con frecuencia y la lámpara estaba por... Aquí la lámpara ya se había apagado, porque Israel venía de 400 a 450 años de silencio, donde no hubo visitación angelical, donde no había profetas. Si la palabra escaseaba en los tiempos de Ana, aquí la palabra no había. Contextos similares, aunque aquí es más grave. ¿Y qué significa el incensario? Intercesión. El incensario en el lugar santo es figura de intercesión. ¿Y dónde estaba el sacerdote Zacarías? Ofreciendo incienso. ¿Qué estaba ofreciendo? Intercesión. Se repite el texto de Ezequiel. Busqué a un hombre. Israel está en crisis. El sacerdocio está contaminado. Lo gobernaban los saduceos. No creían en la resurrección. No creían en lo sobrenatural. Israel en crisis. Vamos, salgamos a buscar. Aquí encontré uno. En el incensario. Está orando. Y en el incensario, y mientras quemaba incienso orando, se le apareció un ángel del Señor. Escuche, porque estoy profetizando. Se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Pregunto, ¿dónde estaba el ángel detenido, puesto en pie? Al lado del altar del incienso. ¿Qué dijimos que era el altar del incienso? Una figura de
intercesión. Entonces el que va a entrar en intercesión va a tener presencia angelical. No sé si lo cree, hermano. Vas a empezar a escuchar voces que no son de Dios, pero sí de ángeles. Yo lo creo. Qué interesante que el ángel no estaba en los panes de la propiciación, que es a otro lugar, otro elemento del lugar santo. El ángel no estaba en el candelabro, en la menorá, que eso es otro utensilio del lugar santo. ¿Dónde estaba el ángel? Al lado del altar del incienso, buscando un intercesor que viniese para revelarle los planes de Dios, buscando a alguien que viniese de rodillas, orando, diciendo: Señor, aquí yo quiero orar, quiero que tú veas mi vida, veas mis rodillas, te inclines tu oído a mí. Hay ángeles esperando en el altar del incienso a aquel que viene humillado, humillada por una casa, por una familia, por sus hijos, por sus nietos, por su economía. No sé cuál es la necesidad, pero vengo a decirte de parte de Dios que hay presencia angelical en el altar del incienso, esperando por tu ruego, esperando por tu clamor, esperando por tu gemido. A alguien le está hablando el Señor, esperando por tu llanto, esperando por tu llanto, esperando por tus lágrimas. ¿Quién era Zacarías? Sacerdote que, como Ana, no tenía hijos porque su mujer era estéril. Se repite lo mismo. Estaba al par del altar, y aunque él estaba en el lugar, en el templo, Ana, ¿dónde estaba orando? ¿Dónde estaba orando Ana? En el templo. En el altar de incienso, gimiendo y clamando, Dios le envió un ángel con un anuncio que su mujer Elizabeth iba a dar a luz, siendo estéril. ¿Qué iba a dar a luz? Un profeta. ¿Qué dio a luz Ana? ¿Qué ocupó Dios de Ana? La intercesión. Qué tremenda similitud. Este profeta, hijo de Zacarías y Elizabeth, se llamaría Juan. El de Ana se llamó Samuel. Y curiosamente también sería nazareo desde su nacimiento, así como Samuel. ¿Cuál fue la respuesta a la intercesión de Zacarías? ¿Cuál fue la respuesta de Dios para Israel? Un profeta, ahora llamado Juan. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, tu oración, tu oración, tu oración, tu oración, tu oración ha sido oída. ¿Qué se dice? ¿Qué se dijo de Ana? Dios se acordó de Ana. ¿De qué se acordó? De la oración. ¿Qué está diciendo ahora? Tu oración ha sido oída. Dios se acordó de tu oración. Y tu mujer te dará a luz un hijo. Sí, la misma que era estéril, la misma que no podía dar a luz, te dará un hijo. Y lo que nacerá será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra nazareo, y será lleno del Espíritu Santo. Algo extraordinario que no había pasado nunca, aún desde el vientre de su madre. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías. Qué tremenda la profecía que cargaba Elizabeth en su vientre. Para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Zacarías se levanta en profecía hablando de su hijo y le dice: y tú, niño, profeta del Altísimo, serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar a luz a los que habitan en tiniebla y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. También es oficio de profeta dar luz para aquellos que habitan en tiniebla y traer paz en medio del pueblo. Profeta Juan vino a preparar el camino al Salvador y Mesías. Llamó al pueblo al arrepentimiento y anunció el reino. Bautizó a los que se arrepentían de su vida de pecado
bautizó a Jesús como señal profética. Entonces el Espíritu Santo vino sobre él. Juan, como profeta, él introdujo a Jesús al ministerio señalándolo como el Cordero y Mesías. Qué tremenda similitud. Analogía de Samuel, analogía de Juan. Ambos profetas, ambos de madres estéril, y ambos nacieron desde una intercesión. Dios usó a Ana como intercesora para el nacimiento del profeta Samuel. Dios usó a Zacarías como intercesor para el nacimiento del profeta Juan. El profeta Samuel comenzó a funcionar antes que la lámpara fuese apagada. Él fue la respuesta para Israel. El profeta Juan el Bautista sería la respuesta de Dios para Israel en este tiempo. Funcionó 400 años después de que la lámpara se haya apagado. El profeta Samuel ungió a David como rey de Israel. El profeta Juan bautizó a Jesús. Jesús es el mismo reino. Cuando David fue ungido por Samuel, el Espíritu Santo vino sobre él. Cuando Jesús fue bautizado por el profeta Juan, el Espíritu Santo vino sobre él. ¡Qué tremendo! Pero no se nos debe olvidar que estos dos profetas nacieron de dos intercesiones. Al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, y Juan el profeta señala diciendo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y no le reconocía más para que fuese manifestado Israel. Por esto vine yo bautizando con agua. Dio también dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Yo no le conocía, ¿se recuerda? Él tampoco conocía. Samuel no conocía, no se le había sido revelado. Juan no conocía. Pero el que me envió a bautizar con agua, que él me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu Santo y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Intercesión de Zacarías, vientre estéril, nacimiento del profeta Juan. Se levanta el profeta Juan y trae el señalamiento del Rey de Reyes y Señor de Señores. Nacimiento del profeta Samuel, intercesión de Ana, estéril. Nace lo profético y el profeta Samuel trae el derramamiento de aceite señalando al primer rey conforme a su corazón. Ya estoy terminando. Analogía de David y analogía de Jesús. David era de la tribu de Judá. Jesús era de la tribu de Judá. David era hijo de Isaí de Belén. Jesús era de la raíz de Isaí y nació en Belén. David fue sacerdote intercesor. Jesucristo fue nuestro sumo sacerdote. David fue un profeta reconocido. Jesucristo es profeta. El tabernáculo de David no había división entre el lugar santo y el santísimo. Cuando Jesús murió, se rompió la cortina del templo entre el lugar santo y el lugar santísimo. David fue un adorador, entraba a la misma presencia de Dios. Levantar el tabernáculo de David tiene que ver con la adoración conjunta de judíos y gentiles, el pequeño y el grande. Similitudes. ¿Qué te quiero ministrar en este día? Que la intercesión para ese tiempo fue la respuesta a un profeta. Y el profeta trae cuerno, trae aceite, señalamiento y nombramiento del primer rey conforme al corazón. Dios ocupó la intercesión de Ana para que naciese el profeta Samuel. El profeta Samuel traía cuerno, tenía aceite para derramarlo sobre David para que fuese rey. Dios ocupó la intercesión de Zacarías. La respuesta para la nación siguió siendo un profeta. Y el profeta Juan
Señala a Jesús. Creo que necesitamos a los profetas. Creo que necesitamos ungimientos, señalamientos. Creo que necesitamos llenar pronto el cuerno con aceite. Pero todo tiene que nacer desde la intercesión. ¿Cuántos están esperando respuesta en Dios? Ya tiene su rema. Póngase de pie, por favor. Hay cosas que no van a llegar por sí. Busqué un hombre que hiciese vallado, que se pusiera en la brecha por esta tierra. Y como dice la palabra, que Él es el mismo de ayer, de hoy y de mañana. Entonces, si ayer buscaba, hoy busca también. Quizás hoy busca a alguien para poder bendecir una casa, una familia, una descendencia. Alguien que se pusiese en la brecha. Alguien que hiciese vallado. Dios es un Dios de respuesta. Pero las respuestas vienen cuando estamos en el lugar correcto. Le voy a decir algo. Hay gente que ha perdido bendiciones grandísimas por estar en el lugar equivocado. Tenían que estar en el lugar preciso y cualquier cosa los movió de ese lugar y dejaron de recibir lo que Dios tenía para ellos. Ana por años dice que subía al templo y la amargura, la tristeza, la irritación que tenía no la dejaba ver que la respuesta estaba en sus rodillas, en una intercesión. No le hacía ver a Ana que la respuesta estaba en la casa de Dios, en el templo. En el templo. Por eso usted busque estar en la casa del Señor. Ame su privilegio. Y cuando hablo de privilegio no estoy hablando de turnos, sino del solo privilegio de poder estar en la casa del Señor. Ámelo, porque su respuesta siempre va a estar en el templo. La respuesta de Ana estaba en el templo. La respuesta de Zacarías estaba en el templo. Dios sigue siendo de ayer, el mismo de ayer, de hoy y de mañana. No le voy a pedir que se ponga de rodillas porque a veces hasta es incómodo que la gente obedezca cuando no tiene el deseo de hacerlo. Pero sí le voy a pedir que inclinemos nuestro corazón delante de Dios. Yo tengo mi propia necesidad familiar, la iglesia. Pero usted tiene sus propias necesidades. ¿Qué le parece si en estos minutos no le va a quitar más de 3 o 4 minutos? Hacemos un acto de fe y empecemos a interceder. Puede que este sea el día señalado como fue el día para Ana, para Zacarías. Puede ser el día señalado por Dios para traer respuesta. Y quién sabe si mañana, pasado, Dios se acuerda de tu intercesión. Oremos. No espere que te haga repetir una oración. Es tu oración con Dios.